César Sigluti, el titular de la comunidad homosexual argentina. Mañana a las 5 de la tarde en la legislatura porteña, Fernando, será declarado ciudadano ilustre de la ciudad. El año pasado se aprobó un proyecto de la diputada Alegre. Así es, y está junto a nosotros María Rashid, la vicepresidenta del INADI. María, buen día. ¿Qué tal? María? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Llegada recientemente desde Nueva York, donde estuvo hablando también del tema de derechos humanos en la República Argentina. Pero bueno, hay primero un primer tema que ha planteado Pedro y que tiene que ver con este reconocimiento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para Sigluti. Sí, por supuesto, un merecido reconocimiento. Él preside a la comunidad homosexual argentina, que es la organización que planteó aquella primera unión civil en la Ciudad de Buenos Aires, que le abrió paso después a todo lo que sucedió en el camino hacia la igualdad, ¿no? Así que un merecido reconocimiento a César Sigluti. Y bueno, y en Nueva York lo que estuve haciendo es, en realidad varias universidades de Nueva York nos convocaron, junto con la Cancillería Argentina, por supuesto, a ir a hablar de los avances en materia de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Por supuesto que evidentemente ellos consideran que hemos avanzado mucho y que tenemos mucho para compartir respecto a este tema, así que fuimos a hablar, por supuesto, de matrimonio igualitario, pero también de otros temas muy importantes como la asignación universal por hijo, la incorporación de casi 2 millones de jubilados al sistema jubilatorio, la ley de violencia contra las mujeres, la ley de trata. Bueno, hubo muchísimos avances que tenemos para compartir con otras ciudades y países del mundo. María, ¿qué es específicamente lo que hace el INADI en los estadios de fútbol? Digo, en relación al deporte. A lo mejor en el fútbol, no solo en el fútbol, pero en relación al deporte. Bueno, nosotros tenemos un observatorio de discriminación en el fútbol que estamos ampliando a otros deportes como por ejemplo el vóley. En donde lo que hacemos es, van operadores que trabajan en el INADI y redactan informes acerca de lo que pasa en la cancha, ¿no? A partir de esos informes nosotros hacemos intervenciones concretas, como por ejemplo puede ser ir a hablar con un club, hablar con la AFA directamente, hablar con jugadores, como hicimos con Levichi Fuertes, que lo citamos, hablamos con él, a partir de una expresión discriminatoria. Él no solamente pidió disculpas ante el caso concreto, sino que además se comprometió a trabajar con nosotros en contra de la discriminación. Creemos que el fútbol es una expresión popular, ¿no? Muy importante en nuestro país y lo tomamos como un escenario donde suceden cosas que podemos ir trabajando como sociedad, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuánto ha avanzado la sociedad argentina en estos pocos años, si se quiere, tomando en cuenta nuestra historia en general, ¿no? La lucha contra la discriminación, la lucha por la igualdad, la lucha por lo diferente, la lucha por el consenso. Se ha avanzado de una manera formidable, tanto que hay un reconocimiento internacional en ese sentido. Así es, por eso nos convocan a hablar de este tema. En Nueva York también estuve reunida con varias organizaciones que trabajan distintos temas, algunas matrimonio igualitario, porque en el estado de Nueva York no tienen reconocido el matrimonio, entonces querían aprender un poco de la situación en Argentina para ver cómo podían avanzar en este tema. Y después otros temas que estuve hablando, por ejemplo, con la Liga Antidifamación, que es una organización que con muchísimos años de trabajo en contra de la discriminación y tiene mucha experiencia en lo que tiene que ver con la sensibilización a las fuerzas de seguridad, la sensibilización hacia los docentes, por ejemplo, tienen programas de capacitación muy interesantes que vamos a ver si podemos compartir algún trabajo conjunto y hacer algo en conjunto. Y bueno, hemos avanzado mucho, tenemos mucho para compartir y por supuesto mucho para aprender, ¿no? De otras experiencias. Así que creo que estas invitaciones son muy interesantes en ese sentido. Ahora, María, ¿cómo es el contacto con la gente? Digo, más allá de lo que pasa en las universidades, ¿qué pasa, por ejemplo, tomando la ciudad de Buenos Aires, la recorrida en los barrios? ¿Qué dice la gente? Nosotros tenemos un programa ahora donde estamos yendo hacia los barrios. Primero, sensibilizar respecto del acceso a los derechos que tenemos todos y que tenemos que reclamar que se cumplan. Y por otro lado, para también tomar las denuncias. Nosotros vemos que a veces hay denuncias que no llegan al INADI. Por ejemplo, la discriminación hacia las personas en situación de pobreza es una de las discriminaciones más frecuentes que tenemos en nuestro país. Sin embargo, en el INADI no recibimos tantas denuncias por este tema. Entonces nosotros consideramos que era importante ir hacia los barrios, primero sensibilizar respecto a los derechos que tenemos y después ir a buscar a la gente y decirle, bueno, acá tienen un organismo donde pueden denunciar las situaciones de discriminación que estén viviendo. Así que bueno, estamos yendo a cada uno de los barrios, estamos haciendo talleres, estamos compartiendo la experiencia con los delegados de las provincias para que hagan lo mismo en las provincias. Y bueno, llevar al INADI hacia la gente, ¿no? Y no que la gente tenga que venir al INADI. ¿Se puede llegar a una ciudad más inclusiva, más justa, más igualitaria?
por supuesto. Tenemos mucho para hacer en ese sentido y mucho por trabajar en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay un piso para la ciudad que tiene que ver con el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, para el que todavía falta mucho, ¿no? Todavía los chicos en las escuelas van a escuelas donde se mueren de frío, donde se caen los techos, ¿no? Claro. Que los chicos tengan que estar reclamando para situaciones mínimas, dignas, para poder seguir estudiando. La verdad es que me parece lamentable. Después, además de eso, ¿no? La educación, la salud, la vivienda, el transporte. Además de eso hay una Buenos Aires soñada, ¿no? Una Buenos Aires que podemos soñar, ¿no? Uno va a otras ciudades del mundo y dice, Buenos Aires puede ser esto, una ciudad hermosa, maravillosa, con una propuesta cultural importante, con una propuesta hasta turística, ¿no? Donde vengan de todas las ciudades del mundo a conocer y a disfrutar de esta ciudad que puede ser maravillosa. María, por estas horas, por esta semana, Buenos Aires tiene que definir a sus candidatos para las próximas elecciones. Están los nombres de quienes pueden ser el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos desde el Frente para la Victoria, de Filmus, Tomada o Vudú. Pero se habla también del nombre para acompañarlos a ellos. Y el nombre suyo está dando vueltas. ¿A usted le gustaría? ¿Sería un hecho importante, un avance más, un paso más? Para mí, la verdad es que sería un honor acompañar al jefe de gobierno, al próximo jefe de gobierno, que estoy convencida que va a ser un kirchnerista. Creo que vamos a traer el proyecto nacional a la ciudad y con todos los avances que esto implica. Sería un honor para mí acompañar a ese candidato. Creo que tengo mucho para aportar en lo que tiene que ver con el trabajo por la igualdad y por la diversidad en la ciudad, por la igualdad en materia de acceso a la salud, la educación, la vivienda y por esta construcción de esta ciudad maravillosa que podemos tener los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me encantaría, fue una propuesta que surgió, nosotros presentamos candidatos para la ciudad, nosotros estamos presentando a varios candidatos que son referentes de distintos movimientos sociales que están apoyando este proyecto nacional y popular. Estamos proponiendo al Pitu Salvatierra como candidato a legislador desde la Mesa Nacional por la Igualdad. Y en el contexto de esa propuesta, de estos candidatos, algunas organizaciones me propusieron que me presente como posible candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, por supuesto que para mí sería un honor y es algo que va a decidir en definitiva la Presidenta de la Nación, que yo siempre digo, quien conduce un proyecto político es quien ve toda la película y sabe quién sería el mejor candidato. Nosotros vemos escenas, fotografías de esa película, pero quien conduce este proyecto, que es Cristina Fernández, va a saber elegir al mejor candidato a jefe de gobierno y al mejor candidato o candidata a vicejefa de gobierno. María, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Y todos estamos esperando que estas horas sean definitorias para conocer la fórmula que finalmente lleve el Frente para la Victoria de la Ciudad de Buenos Aires, así que... Todos los candidatos, la verdad que son excelentes candidatos, así que estaremos trabajando para poder traer a la ciudad este proyecto que tanto nos ha hecho avanzar a nivel nacional. Gracias, María. Muy bien. El día 21, El día 21 termina el plazo. Bueno, muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias. Hasta la próxima.